Dios te bendiga, Dios te bendiga. Este es el profeta Lovi y estoy muy contento de que estés aquí conmigo y estoy muy feliz de lo que vamos a hablar porque esto es uno de los temas más profundos de los que podemos hablar. Y voy a enseñarte un secreto que yo mismo, el Señor me enseñó muy temprano, desde que era joven, y es algo que me ha ayudado en mi camino con el Señor. Y creo que también te va a ayudar en cultivar y entender cómo leer la palabra de Dios. Ahora parece muy simple, pero debería asustarte y debería preocuparte por qué la gente puede ir a la escuela, lee la palabra de Dios y saca conclusiones que terminan dividiendo la casa de Dios en lugar de construirla. Algunos se vuelven contra otros. Algunos están intentando cumplir leyes que ya no se supone que debemos cumplir porque estamos bajo la gracia. Y algunos ni siquiera creen en la gracia. Algunos creen en todas estas cosas. ¿Qué está pasando realmente que está causando confusión? Pero si miras a los profetas y los apóstoles, vivieron en diferentes tiempos, diferentes generaciones, diferentes letras, pero todos hablaban de exactamente lo mismo. Todos tenían exactamente el mismo mensaje. Todos manifestaron exactamente lo mismo. ¿Por qué no se contradecían? Hoy verás a un ministro decir que el diezmo es una estafa. Otro dirá que deberías diezmar. ¿Quién dice la verdad? O alguien dirá, nunca deberíamos decir el nombre de Jesús. Como Jesús deberíamos decir Yahshua, que es incluso una pronunciación incorrecta. Pero dirán, sí, eso es lo que deberías. Todos saben que es Yahshua. Sabes, no hay año seguro, eso es solo tonterías, ¿sabes? ¿Y por qué los apóstoles estaban tan cómodos? Estamos diciendo su nombre en griego, que es Jesús. ¿Por qué estaban de acuerdo con eso, escribiéndolo como problemas? ¿Por qué estaban de acuerdo con eso? Entonces, ¿por qué sería un problema si ahora podemos traducirlo o transliterado al inglés, que es Jesús? ¿Cuál es el problema si sabes a qué me refiero? Entonces, ¿por qué toda esta confusión y tonterías? Es simplemente porque los hombres no saben cómo leer la palabra de Dios. Los hombres confunden las escrituras con la palabra de Dios. Son similares, pero no son lo mismo. No son absolutamente la misma cosa. Y entender cómo abordar este libro determina lo que obtendrás de él. Determina seguro. Entonces, por eso hay mucho desacuerdo en el cuerpo de Cristo y siempre habrá diferencias, pero no debería haber suficientes por las cuales nos separan. ¿Ves? Algunas personas dirán que ya no hay más profetas, pero si lees en las Escrituras, incluso en el Nuevo Testamento, aparte de los apóstoles, estaba Agabus, quien era un profeta. Había un montón de profetas también. Simplemente no eran el centro de atención de los evangelios o el Nuevo Testamento, pero estaban allí. ¿Sabes lo que estoy diciendo? ¿Por qué la gente ya no cree en eso? Entiendes que el enfoque de la Escritura es incorrecto. La Biblia dice, cuando ascendió, Él dio regalas a los hombres, algunos profetas, algunos apóstoles, algunos evangelistas, algunos maestros para perfeccionar la iglesia hasta su venida. Lo que significa que la iglesia no puede ser perfeccionada a menos que los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los maestros y los pastores estén allí. Lo que otras personas dicen, encuentra a Dios por ti mismo. ¿Se supone que realmente debo hacer eso? Sin embargo, alguien debería ayudarme en mi trabajo. Debería tener un caminar personal con Dios. Eso es verdad, pero no es exclusivo. Hay tributarios que deberían añadir a tu camino con Dios. Así es como funciona. Jesús, cuando era joven, aunque era Dios, hacía preguntas. A medida que se desarrollaba como ser humano, hacía preguntas. Así que pensar que no es necesario hacer preguntas y que puedes resolverlo todo por ti mismo es solo un engaño.
La Biblia dice que no te apoyes en tu propio entendimiento, pero todos te están enseñando a confiar en tu propio entendimiento. Hay una manera de acercarse a las Escrituras, y esto es de lo que quiero hablar hoy. Y te prometo que si tú sigues estos sencillos pasos, te garantizo que nunca mirarás tu Biblia de la misma manera. Cada vez que pienses en la palabra de Dios estarás tan emocionado de leer. La razón por la que tienes dificultades para leer las Escrituras es porque te parece una tarea. Se siente como trabajo. Tengo que leer todo esto. ¿Por qué necesito leer todo esto, Dios mío? Es solo porque no entiendes el enfoque. Ahora, la primera cosa que muchos de ustedes necesitan entender, y tuve que escribir esto porque esto es de mi experiencia personal. La gente me ha estado preguntando durante mucho tiempo cómo leemos la palabra de Dios. ¿Con qué libro debería comenzar? No se trata de dónde empiezas, se trata de cuál es tu enfoque. Lo primero que es importante es tu enfoque. Para la Biblia es muy importante. ¿Qué significa eso? Necesito entender que no me estoy acercando a una novela, no me acerco a un cómic, no me acerco a un libro de historia, aunque la Biblia contenga relatos históricos. Me acerco a un libro espiritual. En este libro contiene la palabra del mismo Dios, pero también contiene las palabras de hombres inspirados por Dios. Este es un libro que Dios mismo ha endorsado. En estas páginas, encuentros registrados con Dios. Eso también es una ventana para que yo tenga un encuentro con Dios. Así que tu enfoque por sí mismo determinará tu postura si vas a escuchar a Dios o simplemente vas a leer versículos que intentarás seguir por tu cuenta. ¿Ves cuando si miras hacia arriba las Escrituras? Había un cierto enfoque, hay un cierto valor que los sacerdotes dieron a las Escrituras. Incluso lo besaban. Agarrarán los pergaminos y los besarán. Se aferrarán a ellos. Significaban vida para ellos. Su enfoque hacia esas palabras era diferente. Es por eso que muchas veces, aunque la Biblia en tu teléfono es conveniente, no soy un gran fanático de ello. Porque en ese mismo teléfono ves TikToks, ves YouTubes, haces todas estas cosas y también lees la Biblia. Entonces cuando te acercas a ella, puedes simplemente ignorarla para ir a TikTok. No es lo suficientemente sagrado. No está suficientemente separado. Por eso siempre aconsejo a la gente, es conveniente tener una Biblia en el teléfono, donde puedes sacarla en cualquier momento, pero necesitas tener la palabra de Dios misma. Porque posiciona tu mente de cierta manera. Tu enfoque determina si Dios va a encontrarte. Tu enfoque determina si el Señor Dios va a encontrarte. ¿Solo vas a encontrar conocimiento intelectual o quieres escuchar a Dios? ¿Estoy simplemente intentando hacer un estudio o estoy intentando escuchar al Espíritu Santo? Porque si entiendes que este es un libro espiritual, entonces necesitas abordarlo espiritualmente. Necesitas enfrentarlo con oración. Necesitas abordarlo espiritualmente, porque eso significa que solo por medios espirituales recibiré lo que hay en él. El Señor Jesús dijo algo interesante. Los fariseos dijeron, Moisés, y ellos están muertos. Jesús les dijo, vosotros mucho erráis. ¿No habéis leído en el libro de Moisés? Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ellos están vivos. Te equivocas mucho pensando que estos hombres están muertos. No está diciendo que yo era el Dios de Moisés, no está diciendo que yo era el Dios de Abraham. Él dice, yo soy, lo que significa que actualmente estas personas están en su presencia. Vosotros mucho erráis. Cometes un gran error.
estaban como valla. La Biblia dice que estaban asombrados y sorprendidos por su doctrina. Pero aún así, estas palabras estaban con ellos. ¿Por qué no las vieron? Recuerdo una vez que fui a un funeral hace años y había una mujer que estaba viniendo a la iglesia. La miré y supe que su esposo acababa de morir. Así que les dije, lo que sea que necesites para tu funeral o lo que sea, estoy dispuesto a ayudarte. Por la gracia de Dios, la funeraria realmente les dio. Dijeron que lo haríamos todo gratis para ti y todo. Así que cuando fui al velatorio del hombre solo porque no tenían pastor, uno de sus familiares era un testigo de Jehová. Así que cuando estaba hablando de los muertos no están, el cuerpo del hombre está aquí, pero su espíritu no está aquí frente a Dios. Esta mujer escribió un montón de escrituras y me las dio después para decirme que no están conscientes, solo están. Miré y dije, mira cómo la religión puede atraparte mucho. Eso cuando la gente está siendo edificada, primero que nada estás equivocado porque Jesús acaba completamente con ese argumento. Pero mira cómo fue conducida. Ella estaba decidida a intentarlo. Ni siquiera pensando que este es un momento para llorar. Quizás incluso si supongamos que no es cierto. Lo que dije era cierto. Supongamos que no era cierto. Simplemente dejemos que la familia se anime. Ella quería cerrarlo. Esto es lo que sucede cuando lees la letra. La Biblia dice que la letra mata, pero el espíritu da vida. Así que si lees la escritura y terminas en la letra, morirás. Pero si lees las escrituras y terminas en el espíritu, vivirás. Por eso cualquiera que lea la Biblia y quiera mantener los 10 mandamientos, está en el camino al infierno. Porque no puedes. Y la Biblia dice que Dios nos dio la ley no para mantenerla, sino para saber qué es el pecado. Así que la intención nunca fue que la mantuvieras porque no puedes. Pero hay personas que serán como, no, las mujeres no deberían vestirse así, no deberían lucir así, no deberían hacer eso, no deberían, porque no entienden. El aspecto espiritual de las escrituras, solo están leyendo la letra. Moisés está en la montaña con Dios. Él dice, a menos que tu gracia vaya conmigo, no dejaré este lugar. Pero Moisés da la ley a todos, pero le pide a Dios gracia. Pero alguien te dirá que estamos en una dispensación de gracia. No. La gracia estuvo ahí desde el principio, pero era algo secreto porque la gente de esa época no eran lo suficientemente maduros para entender la gracia. Necesitaban reglas para mantenerlos en control, para mostrarles que en realidad no puedes cumplir estas reglas que crees que puedes. ¿Realmente necesitas gracia? La gente dice que Jesús es nuestra justicia, es verdad. El Señor Jesús es nuestra única justicia. Pero te das cuenta de que también había justicia en el Antiguo Testamento. Abraham creyó en Dios y se le contó como ¿qué? Justicia. Así que había maneras de obtener la justicia incluso en el Antiguo Testamento. Pero si lo sigues, las Escrituras, sin entender su enfoque, permaneces en la oscuridad. Por eso puedes conocer a personas que te citan 1.000.000 de escrituras. Pero sin ningún poder, sin potencia, cero poder de Dios. El reino de Dios no está en palabras, pero en la demostración del Espíritu y poder. Tu fe debería estar en el poder de Dios, no en la palabra, porque la palabra es poder. Pero se te enseña a basar tu fe en las Escrituras. Aún así, tu fe debería estar en la palabra de Dios porque la palabra de Dios es el poder de Dios. Espero no haberte confundido allí. ¿Lo captaste? ¿Tiene sentido? ¿O debería retroceder un poco? Está bien, si necesitas que retroceda. Vea 1 Corintios capítulo 2. Creo que es el verso 3 tal vez. 1 Corintios capítulo 2, verso 3.
y estuve contigo. Vaya en al verso debilidad, 4. Y mi discurso y mi predicación no fueron con palabras seductoras. Mi discurso y mi predicación no fueron con palabras persuasivas. No de la sabiduría humana. ¿De la sabiduría sino humana? En demostración del Espíritu y Así del poder. que cuando la gente intenta discutir la Escritura, estás equivocado en esto. Esto es lo que dijo la Escritura. O estás equivocado en esto. ¿Qué prueba que tienes razón es el poder? No que el argumento de la teología no significa nada. Demuestras que realmente has recibido lo que estaba en esa palabra si se puede demostrar el poder del Espíritu Santo. ¿Alguien me está escuchando o qué? Si el poder del Espíritu Santo puede ser evidente, entonces realmente eres tú quien tiene la palabra. Uno puede tener escrituras, pero estarán vacías. Tienes la palabra. Es poderosa. Porque la palabra es Dios. La escritura no es Dios. Solo es la letra que habla de Él. Entonces, lo primero que debes hacer es cambiar tu mentalidad respecto a cómo ves la palabra de Dios. Permíteme darte un ejemplo. Hay ciertos salmos y ciertos versos, en realidad todos ellos, que si los lees, inmediatamente puedes tener un encuentro si sabes cómo leerlos. Sí, lo que te estoy diciendo es cierto. ¿Puedes leer Salmo 150? ¿Puedes leer eso? Aleluya. Alabad a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas. Alabadle conforme la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina. Alabadle con salterio y arpa. Alabadle con pandero y danza. Alabadle con cuerdas y flautas. Alabadle con címbalos resonantes. Alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira alabe al Señor. Aleluya. Te desafío, toma ese salmo, estar en profunda oración, abrirlo y comenzar a leer. Saldrás de esa habitación. La presencia de Dios que bajará te sorprenderá. Observa desde donde comienza a alabar a Dios. Lo alaba desde donde Él está, en el cielo. ¿Ves? Muchos de ustedes no entienden este libro que están leyendo. Te está dando llaves. Las personas que lo escribieron sabían lo que estaban haciendo. Te reto. Te desafío. Te prometo ante Dios. Pruébalo. Pero si te acercas a ello como, oh sí, eso es solo un buen elogio, lo que sea. No tienes, léelo en voz alta. En realidad, antes de que lo leas, déjame darte un pequeño consejo. Aprende a guardar la escritura en tu corazón. Haz que se convierta en parte de tu oración. Léelo tanto que sepas cada línea y puedas recitarlo con los ojos cerrados. Alaba al Señor Dios para que puedas estar en un estado meditativo. Saldrás de la habitación, te lo digo. La palabra de Dios es peligrosa. Es peligrosa. Te sorprenderá lo que te estoy diciendo. Cuando quieres hacer la guerra espiritual, solo te estoy dando pequeños consejos. Salmo 103, verso 20. Salmos 103, verso 20. Bendecid al Señor, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su mandato. Ves aquí, por eso digo cristianos inmaduros, han creado doctrinas que ni siquiera tienen sentido. Aquí está David hablando con los ángeles. Él les está diciendo que alaben a Dios. Léelo para mí. Mira esto. Bendecid al Señor, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su mandato, obedeciendo la voz de su palabra. Bendecid al Señor, vosotros todos sus ejércitos, que le servís haciendo su voluntad. Bendecid al Señor, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su dominio. Bendice, alma mía, al Señor. Imagina que estás sentado allí, estás empezando a interactuar con ángeles, ¿no es verdad? Solo por esa escritura. Alaben al Señor todos sus ángeles que sobresalen en fuerza, que hacen la voluntad. Inmediatamente la presencia angelical se hará conocer. Porque ahora estás interactuando con ellos. Estás demostrando que no solo estás adorando a Dios, sino que estás adorando a Dios con ellos. Bendice al Señor todos sus ángeles. Eso es, cambias completamente toda la atmósfera. Inmediatamente
Porque ahora no solo estás interactuando con Dios, sino que estás consciente de los ministros de Dios que están enviados para ayudarte. Hagámoslo de manera regular, como normal. Si reconoces la presencia de una persona, entonces interactúas con esa persona. ¿No es eso cierto? Si entras en una habitación y no saludas a la persona, ¿esa persona estará dispuesta a hablar contigo? No. Adoras a Dios y dices, alzo tu nombre, mis oraciones. Incluso los ángeles en esta sala comienzan a elevarlo. Dios se sienta en el trono. Los ángeles se involucrarán contigo. Dirán, este tipo está consciente de nuestra presencia, ¿qué? Pero no se te enseñan estas cosas. ¿Se imagina que David les está diciendo que alaben a Dios? Él reconoce que son su fuerza. Aumentó. Él reconoce que están allí en ese lugar donde puede hablar y lo escucharán y harán lo que Él está haciendo. Pero ves, me han enseñado a tratar esto como simples palabras que no sabes qué es. No hay un libro poderoso en este planeta. Eso es más que la palabra de Dios. No hay nada como eso. No se te enseñan estas cosas. Simplemente se te enseña, Padre, en el nombre de Jesús, que es bueno, perfecto, nada mejor, nada más grande. Pero los ministros de Dios también están allí. Están allí. Entonces, la Biblia te da códigos con los cuales interactuar con Dios y para interactuar con la presencia de Dios. Así que si lo abordas como un libro regular, te pierdes de todo. Si lo abordas como un libro espiritual, entonces recibes todo. Cuando dices, oh Dios de Abraham y Jacob, en tu mente estás diciendo que Dios solía estar con ellos. Jesús dijo, no, estos chicos están vivos. Déjame revolver algo pequeño para molestarte. Está bien, deja que te moleste. Esto puede hacer que borre este video, pero está bien. Hablo en serio. La Biblia lo dice, no practicarás la necromancia. ¿Verdad? Necromancia significa invocar e interactuar con los muertos. Eso es lo que significa necromancia. Correcto. El libro de Deuteronomio lo dice. Muchos lugares en las Escrituras lo dicen. No harás lo que se llama necromancia. Entonces se trata de un trabajo ocultista de alto nivel. La invocación de los muertos. Hablando con los muertos. Es malvado a los ojos de Dios, porque realmente no estás hablando de ellos de todos modos. Y un día te explicaré algunas de estas cosas espirituales. La realidad es que hay personas que están muertas, pero sus espíritus están atrapados en la tierra. Y hay personas que están muertas, que están en el infierno. Y hay personas que están muertas, que están en el cielo. Hay algunos espíritus que están atrapados aquí. Por eso tú sabes, cuando vas al cementerio, ¿por qué piensas que hay descansa en paz? Porque hay almas que no están descansando. Es por eso que puedes ir a una casa en la casa. Tiene actividad demoníaca. Hay espíritus de algunas personas que murieron y que aún están en ese lugar, no solo demonios. Hay muchos misterios de los que la iglesia no está consciente. Pero aquellos que caminan en el espíritu saben de lo que estoy hablando. Sí. 100%. Ahora, la nigromancia es la invocación de los muertos, ¿verdad? Pero dijo Jesús, Abraham, Moisés, Elías no están muertos. Dios dijo que soy el Dios de los vivos. ¿Están entonces equivocados los católicos? No hablaré mucho al respecto. Solo te haré pensar. Jesús tuvo una conversación completa con Moisés y Elías, porque no están muertos. Los muertos son aquellos que están en el infierno. No voy a decir mucho, simplemente lo voy a dejar así. No sé si alguien entendió lo que estoy diciendo. Escucha lo que Gabriel le dijo a la madre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dijo Gabriel? Todas las generaciones te llamarán bendita, no eras bendita. Es decir,
Incluso ahora, ella sigue bendita. Está en el cielo, pero sigue bendita. Todos te llamarán bendito. ¿Han perdido el control con algunas cosas? Absolutamente. Pero el concepto es correcto. Es bíblico. ¿Asumes que esos santos están muertos? No. No hay nadie que muera en Dios. ¿Oramos a las personas? No. Oramos a Dios. Pero existe una laguna legal para algo. Sí. A veces cuando digo conocí a esta persona o esta persona vino a mí, la gente dice, no, debes haber visto un demonio. Pues bien, Jesús también debió haber visto demonios. Entonces Elías y Moisés que vinieron a hablar con él no eran Elías y Moisés. ¿Entiendes lo que digo? Entonces, si lo abordas como un libro normal, se vuelve normal. Si te acercas espiritualmente, se vuelve peligroso en tus manos. El número 2 es entender que la escritura y la palabra son diferentes. La palabra es rema, Dios hablando. La escritura es la letra escrita. Entonces, cuando la gente dice nada más que la palabra de Dios, lo que están tratando de decir es nada excepto Cristo. Pero algunos de ellos confunden la escritura y la palabra. La palabra es eterna, la escritura no lo es. Por eso dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca lo hará porque Dios es eterno, sus palabras son eternas. Escritura, no necesariamente, porque la Biblia incluso dice que eres una epístola escrita. Eres una escritura viva que la gente está observando. La palabra de Dios es eterna. Entonces lo que lees en las escrituras, la parte de los hombres puede pasar, pero sus propias palabras no pueden pasar. Porque ¿qué son sus palabras? Espíritu y vida. Así que empieza a desear oír de Él cuando leas la escritura. Por eso el Señor Jesús lo dijo así, Él dice, buscas oír de Él. Buscas y lees tus escrituras, pensando que en ellas encontrarás vida, pero solo apuntan hacia mí. Entonces las escrituras te señalan a alguien. Y ese alguien es el Dios viviente, el Señor Jesús. Pero en la escritura misma es solo una señal. Cuando estás conduciendo te indica, bien, conduce ahora 65 millas. Ok, ahora estás en un carril de 15 direcciones a la izquierda. Eso es lo que hace la escritura, te señala, te dirige a un destino. Por sí mismo no es el destino. Espero que eso le haya tenido sentido a alguien. Es un GPS, es un mapa. Búscame y me encontrarás. Y te mostraré cosas que no conoces. ¿Cómo podemos buscarlo? Las escrituras nos muestran cómo buscarlo. Nos lleva a donde está localizado, entonces lo encuentras. Es una brújula. Por eso Dios le dijo esto a Abraham. Sal de la casa de tu padre, de la casa de tu madre y de tu gente, y esto es una paráfrasis, y ve a un lugar que te mostraré. ¿Cómo le mostró Dios a dónde ir? Porque estaba recibiendo la palabra de Dios. Estaba interactuando con Dios. Donde quiera que tuvo un encuentro con Dios, construyó un altar. Cuando se perdió, volvió a ese altar y se le redirigió. Lo hicieron más fácil para nosotros al grabarlo, para que sepamos cómo seguir a este Dios. La escritura es la brújula hacia Jesús. Así que separa esos dos. Las escrituras son físicas, pero la palabra es espiritual. Las escrituras son físicas, son formas prácticas de hacer ciertas cosas, pero la palabra es espiritual. Entonces, vivir según la palabra de Dios es vivir una vida espiritual. Por eso la Biblia dice, camina en el espíritu y no cumplirás los deseos de la carne.
Entonces las escrituras te posicionan para caminar en el Espíritu. Entonces te doy consejos, no mientas. No robes, porque esto te posiciona para que ahora trabajes espiritualmente. Pero si vas al mundo, hay gente que no miente. No significa que sean espirituales. ¿No es eso cierto? Si vas al mundo es obvio, no seas un mentiroso. Pero en Cristo, cuando no mientes, en realidad estás suponiendo. Pero aquellos que están en el mundo simplemente saben que no está bien mentir. No es bueno mentir a las personas que amas. Es importante, es una buena cosa, pero no los coloca en ninguna candidatura espiritual de nada. Pero tú en Cristo, no mentir es honrar a Dios. No es solo para no engañar a las personas a tu alrededor, es para honrar a Dios y te posiciona. ¿Está teniendo sentido hasta ahora? Entonces, las escrituras te dan cosas físicas que pueden prepararte para el trabajo espiritual. Hay tentaciones, ya sabes de esta. No puedo restringirla, necesito huir de esta. Estoy huyendo, por eso mi rabba no me ayudará nada, necesito correr. Porque esto puede jugar en mi naturaleza física. Voy a separarme de eso. Entonces hay todas estas cosas que las escrituras te dan. Y luego está lo que ahora llamamos práctica innecesaria. Eso no contribuye a nada espiritual, que son tradiciones de los hombres. Necesitas ser circuncidado, tradición de hombres. No te ayuda en nada espiritual. Por motivos de salud, sí, pero solo por el gusto de hacerlo, pensar que te acercaría más a Jesús, no. Dios quiere la circuncisión del corazón. Así que durante años la gente lo hizo porque eran descendientes de Abraham para mantener el pacto. Pero después de que llegó Cristo, ya no era necesario. Pero ya ves, personas que están en la letra y no en espíritu. Dirán, las mujeres deben cubrirse la cabeza, las mujeres deben hacer esto, pero nunca las escuchas hablar de que todo hombre debería ser circuncidado, porque son legalistas. Solo estoy siendo realista. Es cierto, alguna vez los has oído predicar como que no deberían estar las mujeres en el... Así que deberían cubrirse la cabeza, deberían hacer esto, deberían hacer aquello. Quieren mantener eso, pero no quieren mantener la circuncisión. Es ser legalista. Inmediatamente entiendes que no son espirituales. Estoy siendo honesto, ¿verdad? Estoy siendo real. No hay nada malo en estar circuncidado en culturas como la mía, de donde vengo. Cuando un hombre tiene 18 años, Van y se circuncidan en el pueblo y es su paso a la adultez. no hay inyección para adormecerte, nada, tienes que quedarte ahí, luego entrar al lago salado, salir y ya sabes, hasta que te recuperes, vuelves al pueblo, celebran y luego regresas a la ciudad. Había tribus que hacían eso. Gracias a Dios, mis padres hicieron eso cuando era un bebé. Ni siquiera sé cuándo sucedió, pero lo que te estoy diciendo es que no te ayuda en nada espiritual, no lo hace. ¿Entiendes lo que digo? Él no lo hace. Pero hablarán de cubrirse la cabeza, cubrirse la cabeza, cubrirse la cabeza. Las mujeres no deberían hacer esto. ¿Por qué no promueves también la misma narrativa para la circuncisión? Te muestra que a los hombres les encanta mantener las tradiciones de los hombres, pero no quieren el camino del Espíritu. No quieren mantener la forma del Espíritu. Lo que pueden imponer a la gente para hacerlos sentir bien, lo harían en nombre de la espiritualidad, pero eligen y escogen lo que quieren. Es lo mismo con lo del tatuaje. Irán a Deuteronomio y simplemente hablarán, no debes marcar tu cuerpo. Pero incluso dice que no te cortes el pelo donde te recortas los lados. Pero todas las personas que dicen que se están volviendo locas se alinean. Dice que no te cortes los lados y no te cortes la barba. Pero elegirán lo que les atrae, pero no tomarán el todo. Tradiciones de los hombres. Sin embargo, todo ese capítulo habla de una cosa: no hagas esto en adoración de los ídolos y los muertos. Odio estas cosas, dice el Señor. Sabemos de tradiciones que se cortan el pelo cuando alguien ha muerto en honor. En mi propia cultura la gente hace eso.
se afeitarán la cabeza y ya sabes, y también los hombres se afeitarán todo. Dios dice, no me gusta eso, ¿no? ¿Por qué estás haciendo eso? Ese era el propósito, ¿eh? Sí, incluso las mujeres, sí, las mujeres se cortarán todo, se cortarán el pelo y todo en honor al Dios dice, no hagas eso, pero eligen lo que quieren. No te leerán todo el capítulo. Solo dirán, sí, el tatuaje es malo. Leerán, oh, es una vergüenza que un hombre tenga el cabello largo. ¿En qué contexto? Dice que incluso si miras en la naturaleza, no te dice que es una vergüenza que los hombres tengan el cabello largo. Bueno, si observas en la naturaleza, Dios se compara a sí mismo, o se refiere a sí mismo, como el león de la tribu de Judá. Los leones son machos. Tienen los rizos más gloriosos que jamás hayas visto. Jesús era un nazareno. Samsón era un nazareno. Todos los nazarenos nunca se cortan el pelo. Entonces, ¿es una vergüenza? ¿En qué contexto se hablaba de esto? Entonces nos acercamos a la palabra de Dios de manera incorrecta. Y porque lo abordamos mal, obtenemos resultados incorrectos. Así que comprende que la escritura y la palabra son diferentes. Espero que te esté ayudando. Escrituras son la ventana al espíritu. Permíteme reformular eso. Las escrituras son las ventanas al mundo espiritual. Es un vistazo al mundo espiritual. Entonces, si es un vistazo al mundo espiritual, ¿cómo puedo ver a través de ello? Que no termino simplemente en la ventana, sino que puedo pasar por la puerta, que debería ser una pregunta. ¿Por qué es que otros están teniendo experiencias con Dios y yo aún no? He leído esta palabra, la he leído, la he leído, la he leído, la he leído, la he leído. Siempre veo a las personas enfrentando este desafío, leer la Biblia, de principio a fin, el programa del año entero. En 1 o 2 meses voy a leer toda la Biblia. Es genial, pero no tiene sentido. Está bien, pero no tiene sentido. Esa no es la forma en que se suponía que debía ser leído. No es malo. Si quieres hacerlo, no está mal, es bueno. Pero no significa que tengas revelaciones, porque estás listo de principio a fin. Simplemente es una buena dedicación. Es bueno conocer la palabra. Permíteme decir que conoces las escrituras, pero no llegas a ninguna revelación. Simplemente dices, he leído la Biblia de principio a fin. Y la gente siempre dice, he leído toda la Biblia. ¿Y? ¿Tuviste un encuentro? ¿Escuchaste a Dios o es solo apoyos? Entonces, ¿qué nos falta? Esa es la receta. No solo para ver a través de la ventana, porque muchas personas dicen que Dios hizo grandes obras, pero Dios dice que soy el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Cómo puedo estar en esa experiencia en la que Él es el mismo? ¿Por qué si simplemente miro y leo la Biblia, solo estoy viendo la ventana al pasado? Dios hizo esto, Dios dijo esto, Dios manifestó esto. Vaya, eso fue tan poderoso. Pero ¿cómo puedo experimentar eso hoy? ¿Cómo puedo experimentar eso hoy? ¿Estás listo? Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y has de atarlas por señal en tu mano, y estarán por frontales entre tus ojos. La primera dimensión de desbloqueo proviene de ser solo la ventana y convertirse en una puerta. Tienes que almacenar la escritura en tu corazón, no en tu mente, sino en tu corazón. Todo lo que entra en tu corazón tiene un valor sentimental para ti. Todo lo que entra en tu mente es solo algo que quieres recordar, pero no necesariamente es importante para ti. Lo que mueve tu corazón es importante para ti. Es por eso que cuando te enamoras, simplemente no piensas en la persona, sientes algo en tu corazón cuando piensas en ellos. Porque no solo están en tu mente, también están en tu corazón.
Por eso cuando la gente fallece decimos siempre en nuestros corazones. Porque cualquier cosa que esté en tu corazón está viva. Todo lo que está en tu mente es el pasado. Los recuerdos son para el pasado. Todo lo que está en tu corazón está vivo. Tiene sentido. Esta es la razón por la que las personas que tienen rencor no lo tienen en su mente, lo tienen en su corazón. Entonces, están enfadados todo el tiempo porque están reviviendo esa experiencia una y otra vez. Entonces están manteniendo viva esa amargura. Están manteniendo vivo ese argumento, aunque el argumento ocurrió en 1905. Están en 2023 todavía. Oh, Dios mío, ¿cómo podrían? Si los encuentro, voy a hacer esto, porque todavía están luchando, porque lo que sea que esté en tu corazón está vivo. Lo que sea que esté en tu mente es el pasado. Por eso puedes estar en 2023 y estás viviendo en 1956. Solía ser rico, mi vida nunca será mejor, solo voy a experimentar. ¿Sabes por qué? Todavía estás en el pasado porque lo que está en tu corazón es tu presente. Si perdiste dinero en el pasado, no significa que ahora no puedas obtener más. Si conseguiste ya sabes, alguien te dejó o te abandonó, te divorció en el pasado, no significa que esa sea tu realidad ahora, puede cambiar. Pero si eliges vivir en el pasado, te quedarás allí. Me dijeron que nunca lo lograría, así que cada vez seguía repitiéndose en tu corazón. Ahora cada vez que estés a punto de hacer algo para cambiar tu vida, tu corazón dirá, pero ellos dijeron que nunca lo haré. Estás reviviendo ese episodio que no lo lograrás. Luego recuerdas, la perspectiva se convierte en realidad. Lo que está en tu corazón se convierte en tu realidad, no solo lo que está en tu mente. Lo que está en tu mente es el pasado. Así es como puedes olvidar cosas. Pero el momento en que algo entra en tu corazón es difícil quitarlo. Por eso rezamos, Padre, dame un nuevo corazón. De la abundancia del corazón habla la boca, no de la abundancia de tu memoria. Un buen hombre saca buenos tesoros ¿de qué? De su corazón. Protege tu corazón con toda diligencia, porque de él salen todos los problemas de qué vida. Así que la escritura nunca fue, Dios dijo que quiero que mis leyes estén escritas en sus corazones, no en su mente, en sus corazones. Porque si está en tu corazón, vives de manera diferente. Si está en tu mente, entonces estás en las tareas. Entonces, ¿cuánto de esa escritura es parte de ti en lugar de apresurarte a través de la Biblia? No porque puedas recitarlo verso por verso, incluso deberías poder parafrasearlo. El resumen de ello debería vivir dentro de ti. Un resumen de ese capítulo, la intención de ese asunto, debe estar en tu corazón. Si no está en tu corazón es solo conocimiento intelectual. Cuando el diablo te ataca, y si tienes que citar las escrituras, estás recurriendo al pasado. Pero si está en tu corazón, reaccionarás a la palabra. Se supone que debes reaccionar a la palabra, no pensar en la palabra. Bueno, la palabra dice, capítulo Mateo, debería ser tu reacción. Lo que está en tu corazón es tu reacción, es como una segunda naturaleza. Memoria muscular. Ahora simplemente lo haces, ya no piensas en ello, simplemente lo haces. ¿Por qué? Porque está en tu corazón. Hablas de eso, piensas en eso. Piénsalo cuando te levantas, piensas en ello cuando te acuestas. Hablas a tus hijos sobre eso, lo atas como un signo en tus manos. Debería ser algo que hayas hecho tanto. Ves como cuando estás aprendiendo a conducir, para aquellos que conducen, ¿verdad? Cuando estás aprendiendo a conducir, estás nervioso,
Tengo que mirar mi espejo lateral, trasero. Tengo mi asiento, pero después de que has conducido por un tiempo, incluso puedes sentir un coche cerca de ti cuando está levantado. Vaya, ¿por qué conduces tan loco? Ni siquiera miraste porque has conducido tanto que se ha convertido en parte de ti, ni siquiera lo piensas más. Simplemente sabes a dónde giras, solo conoces a esa persona. Incluso puedes predecir que esta persona está borracha. Necesito conducir. Se ha convertido en parte de ti, lo entiendes. Se ha convertido en parte de ti, no puedes olvidar cómo conducir. No puedes olvidar cómo montar en bicicleta. Recuerdo cuando era joven, mi hermano mayor Richie es quien me enseñó a montar en bicicleta. Y aprendí a montar en bicicleta muy rápido porque él me ayudó. Y aprendí a montar en una bicicleta más grande que yo. Así que tuve que pararme porque no podía sentarme en la silla, mis pies no llegarían al pedal. Y Richie realmente me ayudó y recuerdo irme a dormir porque quería montar en bicicleta tan mal que incluso soñaba con ello. Es como ya sabes, pensaba en ello en cada momento. Ahora incluso puedes conducir pensando en otras cosas. Estás en piloto automático. Estás conduciendo con tu subconsciente, ni siquiera estás conduciendo con tu mente consciente. Estás pensando y llegas a casa y dices, oh rayos, ya estoy en casa. Es como si ni siquiera estuvieras prestando atención, pero condujiste, se ha convertido en parte de ti. Así es como debería ser la palabra de Dios. Ya no miras y piensas, ¿esa es mi calle o no es mi calle? ¿Qué señal era esa? ¿Lo has hecho tanto que simplemente sabes dónde estás? Si incluso pasas, es como siento que pasé ¿qué sea? Oh rayos, no, sí me perdí la salida. Podías sentirlo, ni siquiera necesitabas leer señales. Solo sabes que conduje más tiempo del que puedes. Se ha convertido en algo que está conectado, sumergido contigo. Entonces, leer la Biblia de principio a fin no significa nada si no se ha convertido en parte de ti. Alguien que tiene un verso profundo en ellos es mejor que alguien que ha leído la Biblia de principio a fin y no tiene nada en ellos. Es mejor que alguien que pueda citar Juan 3:16. Alguien puede citar esto y aquello. Alguien puede citar esto y aquello. No puedes dejar nada de eso. La persona que puede vivir eso, un verso es mejor que tú y es más poderoso que tú porque es parte de ti. Entonces, en lugar de leer de principio a fin, encuentra esos versos que significan el mundo para ti. Que se convierta en una parte tan integral de ti que pienses en ello, te acuestas pensando en ello. Incluso cuando tienes conversaciones, está dentro de tus conversaciones. Permítelo convertirse tan inmerso contigo que es como, ya sabes, como cuando usas una colonia tanto que se convierte en tu aroma. Esther está bañada en leche y todas estas especias que ya sabes están en la piel. Tenía un olor diferente. Se convirtió en... Esto tiene sentido hasta ahora. Josué capítulo 1, versículo 8. Josué capítulo 1, versículo 8. El libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él. Una vez más. El libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Hay éxito y hay buen éxito. Nota esto ahora. Vamos a construir. ¿Estás listo? Vamos a construir esto. No puedes meditar en algo que no está en tu corazón. La razón por la que los cristianos no saben cómo meditar es porque no hay nada en tu corazón que tenga que ver con Dios. Cuando alguien te hizo algo mal, meditas en ello porque te afligió el corazón. ¿Qué estaban pensando? Así que pensaron que podían hablarme así. Incluso empiezas a revivir toda la imagen. Se ha convertido en meditación. Dios no le dijo a Josué que lo leyera día y noche.
Dijo meditar día y noche. Entonces, si leo un versículo, necesito meditar en el versículo. ¿Qué es la meditación? No es solo pensar en ello. Pensar es parte de ello, pero eso no es todo. Un ejemplo es esto. Déjame mostrarte algo práctico. Cosa que produce la meditación. Recuerdo haber leído que las mujeres fueron por la mañana y encontraron que la piedra había sido rodada y preguntaron quién había robado el cuerpo del Señor y comenzaron, ya sabes, llorando y cosas así y todo eso. Y luego vieron a un jardinero, pero no sabían que el jardinero era el Señor Jesús, ¿verdad? Así que tomé esa escritura y me senté y me entró tanto. Y eso fue cuando era joven. Estoy repitiendo esa escritura y me senté tranquilamente, reproduciendo esa escritura y viendo el escenario de repente. Se abrió una visión, pero no era una visión abierta, era una visión cerrada. Es decir, era la visión de la mente. Vi a las mujeres yendo al cementerio, pero antes de llegar al cementerio, vi ángeles descender del cielo, ¿verdad? Vi al Señor Jesús salir de la tumba sin que la piedra fuera rodada. Caminó a través de las piedras. Eso es lo que vi en mi visión. El Señor Jesús atravesó la pared y desapareció. Pero cuando las mujeres venían, se preguntaban, ¿quién nos va a mover la piedra para ver su cuerpo? Los ángeles vinieron del cielo como respuesta a su oración. Así que rodaron la piedra para que pudieran entrar y descubren con certeza que Jesús ha resucitado. Porque si llegaban al cementerio y la piedra todavía estaba allí, ¿quién iba a dejarlos entrar? Entonces, mientras pensaba, me preguntaba, ¿qué? Entonces los ángeles bajaron por las mujeres, no por Jesús. ¿Cómo te lo demuestro? Estaban sentados en la casa, debatiendo. Tomás dijo que Jesús no tiene razón. No hay forma a menos que lo toque, que lo sienta. No voy a creer de repente Jesús apareció. La paz sea contigo. Dijo Tomás, podía oírte, tocar, sentir. Dice, mi Señor y mi Dios. Dice, benditos son los que creen sin ver. Dijo, ustedes cocinaron, traigan el pescado. Jesús se sentó y comió con ellos para demostrar que estaba en su carne. Pero la guerra no pudo impedirle seguir adelante. Entonces, si el mismo Jesús pudo entrar a la casa sin usar una puerta, ¿crees que era imposible para él salir de la tumba? Pero cuando ves las películas de Jesús, ves a los ángeles rodando la piedra y luego Jesús sale, suponiendo que Jesús no podía atravesar las piedras. Pero ves, no puedes ver eso sin meditación. ¿Esto tiene sentido hasta ahora? No puedes ver esa brecha, no la verás sin meditación. Así que todos pensaron que la piedra fue rodada para que Jesús saliera. No, la piedra fue rodada para las mujeres, no para Jesús, porque Jesús ya había dejado la tumba. Por eso el ángel dijo, entra y verifica que no está aquí. Uno se sentó en la roca. ¿Por qué se sentaron? Estaban esperándolos. Después de que se fueron las mujeres, ellos se fueron. Vinieron por las mujeres, no por Jesús. ¿Cómo terminó el faraón enterrado bajo el agua? ¿Cómo terminaron los ejércitos del faraón siendo enterrados bajo el agua? Si no meditas, no lo sabrás. La Biblia dice esto, que la nube se movió de delante de ellos y fue a su espalda. Era oscuridad para los egipcios y luz para los hijos de Israel. Por la mañana, de noche, Dios separó las aguas. Por la mañana, los hijos de Israel caminaron por la tierra seca. Luego la nube se levantó. No sabían que estaban en la orilla de la playa. Debido a que la nube era oscuridad para ellos, no sabían dónde estaban. Así que cuando los vieron moverse,
los siguieron. Luego la Biblia dice que el ángel del Señor se volvió y los miró. Entonces se dieron cuenta de que estaban en medio del mar. Entonces Dios los cubrió. Si supieran que el mar se había partido, ¿crees que en su sano juicio iban a perseguirlos en el mar? No iban a hacerlo. Yo sería como, este Dios, no, déjalos ir. ¿Y si nos entierran? Habrían tenido ese pensamiento, pero no pensaron. Fueron tras ellos. En medio del mar, las nubes cambiaron y se dieron cuenta, ¿cómo terminamos en esta trampa? Cubierto de agua. Pero cuando ves los 10 mandamientos, los ves viendo las aguas y no les importa. Simplemente los siguen. No, la Biblia dice que era oscuridad para ellos. Realmente no podían ver. Puedes ir allá para que podamos mostrarlo, pero sin meditación no lo verás. Éxodo capítulo 14, verso 19. Entonces el ángel de Dios, que marchaba al frente del ejército israelita, se dio vuelta y fue a situarse detrás de éste. Lo mismo sucedió con la columna de nube, que dejó su puesto de vanguardia y se desplazó hacia la retaguardia, quedando entre los egipcios y los israelitas. Durante toda la noche, la nube fue oscuridad para unos y luz para otros, así que en toda esa noche no pudieron acercarse los unos a los otros. Moisés extendió su brazo sobre el mar, y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron, y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Los egipcios los persiguieron. Todos los caballos y carros del faraón, y todos sus jinetes, entraron en el mar tras ellos. Cuando ya estaba por amanecer, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube, y sembró la confusión entre ellos, hizo que las ruedas de sus carros se atascaran, de modo que se les hacía muy difícil avanzar. Entonces exclamaron los egipcios, alejémonos de los israelitas, pues el Señor está peleando por ellos y contra nosotros. Observa, ni siquiera cruzaron el mar por la mañana. Estaba oscuro, no podían ver. Por la mañana el ángel del Señor los perturbó, abrió los ojos y se dieron cuenta, oh Dios mío, estamos en medio del mar, y les quitó las ruedas. Si no meditas, no verás. Simplemente tienes una imagen diferente. Pero si meditas, te das cuenta como, estaban cegados. Dios los llevó a una trampa. Así que la meditación es como viajar en el tiempo. Cuando aprendas a meditar, disfrutarás de la palabra de Dios, porque será una película. Se vuelve profundo. Los chicos estaban en oscuridad. Estos chicos estaban cruzando la frontera. Cuando llegó la mañana estaban persiguiéndolos. Se dieron cuenta de que estábamos en medio del mar. Pero cuando lo leas, realmente no lo verás. A menos que medites, empiezas a ver. Wow, así es como es. Ahora por fin lo entiendo. Estas imágenes comenzarán a entrar en ti y luego las escrituras comenzarán a alinearse. ¿Ves? Faltan brechas. Es como, este es el lugar donde se oculta la revelación. Sin meditación no hay revelación. Sin meditación no hay revelación. Te dará un enfoque diferente para leer. Estarás emocionado. Estarás tan emocionado. Estarás tan emocionado. Lees cómo la gente viaja desde todas partes para ver a Salomón. Te sientas e imaginas ese escenario. ¡Guau! La gente viene a escuchar su conocimiento y lo que sea. Y luego un verso simplemente cobrará vida y verás el todo y te agarrarás la cabeza y estarás como, ¡oh! Eso es lo que significaba. Así es como se veía. Esto cambiará toda tu perspectiva. Verás, la palabra de Dios se ha convertido en tanto trabajo para ti.
que cuando quieres leer la Biblia te quedas dormido como... Piensas en lo difícil que es aquí. Vale, tengo que esforzarme. ¿Por qué te estás esforzando? Porque lo que te dará vida es porque no sabes cómo comprometerte con ello espiritualmente. Cada vez que meditas, estás visitando a Dios. Cada vez que meditas, estás visitando a Dios. Cada vez que meditas, es una hermosa visita con Dios, una visita sobresaliente con Dios, una visita increíble con Dios. Increíble, escúchame, increíble visita con Dios. Te hará ver cosas que nunca viste en algo. Causará, ves como cuando la gente lee a Jesús en la cruz y él dice, Eli, Eli, lama sabachthani. Y luego dicen, ¿por qué está llamando a Eli para que venga? O a Elías para salvarlo. ¿Por qué está llamando a Elías para venir y salvarlo? No te darás cuenta de que Jesús estaba hablando en lenguas, porque no era un idioma que pudieran entender. Pensaron que significaba una cosa, pero Jesús decía, mi Señor, ¿por qué me has abandonado? Se interpretó así, pero cuando lo lees, asumes que Jesús estaba hablando en un idioma que podían entender, pero cuando lo lees y meditas, te das cuenta, espera, ¿por qué malinterpretaron lo que decía? Sin embargo, Jesús estaba citando, cumpliendo un versículo. Eso fue escrito sobre él. Pero en ese momento Jesús no debía mostrarles quién era, así que tuvo que decirlo en un idioma diferente. Entonces, sin eso, no entenderás que Jesús estaba hablando en lenguas, porque están como, ¿por qué está llamando a Elías para que venga y lo salve? Sin embargo, Jesús está diciendo, mi Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Estás entendiendo lo que digo? Entonces él decía esto según lo que David escribió en los Salmos acerca de él. Pero nunca escucharon, nunca entendieron lo que decía, pensaban que decía algo más. Así que si meditas y solo lees eso y meditas, te das cuenta de que, vaya, él no estaba hablando allí. Incluso ves las caras de ellos mirándose y diciendo, ¿qué está diciendo? ¿Por qué está diciendo esto? Entonces lo entenderás. Oh, ¿qué es que dijo él? Oh, no estaba hablando allí. Oh, él estaba hablando en... Te abre a que las escrituras cobren vida. Cuando hablas de ello es personal. Ya no son solo letras. Cuando tu enfoque cambia, todo sobre ti y el mundo también cambia. Cuando tu enfoque cambia, todo acerca de ti también es diferente al instante. Hay otras cosas que me gustaría discutir, pero quiero darte este pequeño comienzo. No es realmente pequeño, es genial si lo usas sabiamente. Te vuelves muy peligroso cada vez que quieras agarrar tu Biblia, reza. Sinceramente, no solo ores superficialmente. Padre, haz que se abran mis ojos espirituales, para estar abierto mi corazón para ser desbloqueado. Que cuando leo, me permita poder meditar, que se quede en mi corazón para que pueda ver. Puede que te vea, que pueda oír de ti. Tu enfoque se vuelve extremadamente diferente. Tratas las escrituras de manera diferente. Si simplemente empiezas a hacer eso al azar de abrir, ok, Padre, háblame, amén. Padre, háblame hoy, amén. No tendrás un enfoque. Por eso cuando ves a los apóstoles que hablan sobre la palabra, o incluso a Esteban que ni siquiera ha estudiado, ¿cómo pueden ser tan profundos que los fariseos eran como nosotros somos los que hemos aprendido? ¿Por qué no podemos? ¿Cómo puede hablar así? Estos hombres eran hombres de meditación.
Si lees según las escrituras, te das cuenta de que Esteban no era un erudito. Significa que lo que escuchó de Pedro y ellos se le quedó en el corazón. Meditó. Y se abrió un lado diferente. Así que cuando lo estaban cuestionando e intentando matarlo, Esteban habló de Dios, incluso su rostro cambió. ¿Por qué su rostro cambió como un ángel? Tuvo una experiencia similar a la de Moisés. La meditación te lleva allí, instantáneamente comienza a brillar. Esto es lo que el Señor quiere de nosotros. Quiere que seamos profundos. Quiere que seamos profundos, no superficiales, profundos. Estaba hablando de Dios y su rostro cambió. Significa que ha visto a Dios. Simplemente al hablar sobre la Escritura, podrías decir que podría iluminarse. ¿No has notado que cuando hablas de lo que te apasiona, cobras vida? La palabra estaba tan viva en él que comenzó a... Incluso notaron como, ¿por qué este chico parece un qué? Es diferente. Bueno, Dios los bendiga a todos y rezaré por ustedes. Rezo para que Dios te aumente y Dios te bendiga. Voy a decir esto, practica la palabra, lo que hablamos, aplícalo y verás que Dios se moverá de una manera increíble y tremenda más allá de lo que pensabas posible. Así que te insto, te animo para entregarte a esto tanto como puedas y te prometo que nunca jamás no te decepciones con lo que Dios puede hacer. Las cosas de Dios son muy simples y están en simplicidad, pero se necesita diligencia para crecer en ellas. Así que esfuérzate y sé que el Señor te bendecirá de una manera tremenda. Que el Señor Jesús te aumente y te bendiga. Te quiero y rezo por ti para que Dios te dé la fuerza y la energía para poder hacer su voluntad y cultivar estas cosas en el poderoso nombre de Jesús. Que Dios te bendiga hasta mañana. Dios te bendiga.